Damos paso a asambleísta ponente, asambleísta Sobeida Gudiño. Señora presidenta, colegas asambleístas, ecuatorianos y ecuatorianas que nos siguen a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Una sociedad inclusiva es la que acepta a las personas como son, adaptándose a sus necesidades y no obligando al diferente a cambiar ni excluirlo por serlo. En el mundo hay aproximadamente 2 millones de niños entre 0 y 14 años con algún tipo de discapacidad, según la Organización de Naciones Unidas. El Estado ecuatoriano ha realizado importantes avances en diferentes materias, pero una importante que hay que resaltar es justamente cómo a través de la Constitución se ha desarrollado el humanismo, la solidaridad, cuando tenemos todo un capítulo de personas consideradas como prioritarias. Y entre esas justamente vemos a los niños, niñas y adolescentes, a las personas con discapacidad y a las personas con enfermedades catastróficas. En ese cuadro que tenemos ahí vamos a ver el tema de exclusión, el tema de segregación, el tema de integración, y lo que buscamos justamente hoy con esta reforma planteada por María Cristina Cronfle y que se está tratando en la Comisión de Derechos Colectivos es esa verdadera inclusión. En el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Los niños y niñas y adolescentes con discapacidad en el Ecuador, tenemos que de 0 a 5 años existen alrededor de 6.373, de 6 a 12 años 24.423, de 13 a 17 años 22.832, lo que da un total de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el Ecuador de 53.628. Es decir, que con esta reforma ese sería el total de personas que vamos a cubrir justamente al proteger este derecho que estamos planteando en esta reforma en el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué tipos de discapacidades tenemos en los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador? Y vamos a ver que la discapacidad intelectual es el 47%, la física el 33%, la auditiva el 9%, la visual es el 6%, la psicológica el 3%, en el caso del lenguaje es el 2%. Creemos importante, señora presidenta, colegas asambleístas ecuatorianos y ecuatorianas, revisar la tabla mínima de pensiones alimenticias que efectivamente son para los niños sin discapacidad en el Ecuador. Y vamos a ver que en el caso de aquellas personas, hombres o mujeres, que tengan un sueldo de 0 a $436, en el caso de un hijo el porcentaje a cancelar por esa pensión alimenticia es del 27,2%, que daría un total de $118,59. Yo me quiero detener aquí, señora presidenta, justamente para preguntar si acaso ese valor que en este momento estoy detallando y que en el caso de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que ganan un salario de $340, la pensión es de 92,48 centavos para el alimentado. La pregunta es si esa cantidad será suficiente o logrará cubrir las necesidades que tiene un niño con discapacidad o un niño que tiene una enfermedad catastrófica. Y justamente, compañeros y compañeras, a esa reflexión es que justamente el día de hoy tenemos que entrar, a ese análisis. Y hace rato veíamos aquí a un representante, a un padre, que decía de una pensión de $2.000, pero no todas las pensiones son de $2.000 para los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. La realidad es justamente de los 92,48 centavos, que es lo que percibe un niño, una niña o adolescente en el Ecuador. Es necesario entonces darle una respuesta a ese padre o a esa madre que tiene que paliar día a día con ese niño con discapacidad o con enfermedad catastrófica. Yo les pregunto a ustedes,
si es lo mismo tener un niño con discapacidad leve que tener que alimentarlo todos los días o tener un niño con cáncer. ¿Será lo mismo acaso atender a un niño con discapacidad leve o atender a un niño con discapacidad severa, como en el caso de una niña que tenga parálisis cerebral? Es decir, que necesitamos entonces hacer este análisis y revisar por qué es pertinente e importante la reforma planteada, en este caso en el artículo 15 del Código de la Niñez y Adolescencia. Y una cosa importante, señora Presidenta y colegas asambleístas, parece que cuando debatimos una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, se trata de una guerra o se trata de una pelea entre hombres y mujeres. Decirles, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, que no es una pelea o una guerra de mujeres contra hombres, porque hay mujeres que también pasan alimentos a sus niños cuando estos se quedan con sus padres. ¿Qué es lo que hemos analizado nosotros para justamente decir que era pertinente la reforma al artículo 15 del Código de la Niñez y Adolescencia? Y nos referíamos a ese ordenamiento constitucional, específicamente al artículo 48, numeral 1, que dice que la inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. Esas son las medidas que el Estado adoptará conforme lo establece la Constitución. ¿Qué dice el artículo 15 del Código de la Niñez y Adolescencia? Habla sobre los parámetros para la elaboración de la tabla de pensiones alimenticias mínimas. Y es ahí justamente donde se inserta la reforma, implementando un literal más, como es el literal E, donde se establece que los parámetros que también se deben considerar al momento de aplicar la tabla de pensiones alimenticias por parte del administrador de justicia debe ser también las necesidades particulares de la condición de discapacidad que presente el alimentado, en este caso niña o adolescente. Pero también hemos visto pertinente revisar la concordancia que hay con el artículo 50 y 46 de la Constitución, que establece justamente el 50, que el Estado reconoce a las personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Y ahí justamente habíamos nosotros planteado como una iniciativa personal también insertar este literal F para que otro parámetro a considerar por parte del administrador de justicia al momento de aplicar la tabla alimenticia sean las necesidades particulares del alimentado que sufra enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Porque ya habíamos explicado que no es lo mismo pasar alimentos a un niño sin discapacidad que pasar a un niño alimentos con discapacidad, o si éste sufre de alguna enfermedad, en este caso catastrófica o de alta complejidad. De igual manera, otra de las reformas que se ha planteado por parte de la legisladora Cristina Cronfle al Código de la Niñez y Adolescencia es justamente el artículo que tiene que ver con la educación inclusiva para los niños y niñas con discapacidad en el Ecuador, y es el artículo 42. Es decir, que también para revisar y decir si era pertinente o no esta reforma al artículo 42 del Código de la Niñez y Adolescencia, habíamos revisado también el artículo 47 de la Constitución, en donde se reconocen derechos a las personas con discapacidad. Y el numeral 7 justamente nos decía que tenemos derecho a una educación que se desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantiza su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán el trato diferenciado a los de atención especial, la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. Y el artículo 46, que de igual manera establece que el Estado deberá adoptar algunas medidas, y entre esas dice justamente el numeral 3, atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. Queridos colegas asambleístas, en el caso de los niños
sin discapacidad, el contacto con niños con discapacidad en un entorno inclusivo puede tener en el largo plazo el efecto de intensificar la formabilidad y reducir los prejuicios que estos pueden tener hacia los niños con discapacidad. Por lo tanto, la educación inclusiva es esencial para promover justamente sociedades inclusivas y equitativas. El artículo 42, que en este momento se está planteando reformarlo, tiene mucha similitud también con algunos artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sin embargo, lo que hace la reforma del artículo 42 del Código de la Niñez y Adolescencia es ampliar mucho más el tema del derecho al que tienen los niños y niñas y adolescentes con discapacidad al momento de ingresar a un establecimiento educativo, sea este público o privado. Y en ese sentido, entonces, la reforma plantea que los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a acceder, permanecer y culminar. No solamente es el hecho de acceder a la educación regular o al Sistema Nacional de Educación, sino a permanecer y a culminar, y en este caso, muchos niños con discapacidad, dependiendo del nivel de discapacidad que tengan o el tipo de discapacidad, hemos visto que han podido culminar sus estudios. Se establece también dentro de la reforma que los establecimientos públicos y privados están obligados a incluir a niños y niñas y adolescentes con discapacidad e implementar los apoyos técnicos, tecnológicos y humanos personalizados, así como también las adaptaciones físicas que deben tener estos establecimientos. Se deja con claridad prohibido en esta reforma, en el caso de establecimientos públicos y privados, un cobro adicional por el ingresar a un niño con discapacidad al sistema regular. Y en el caso de que se tenga que derivar o no a un niño hacia la educación especial, se establece de que debe ser todo un equipo multidisciplinario el que debería decir si este niño tiene o no que ir a un establecimiento especial y si es que efectivamente el padre o la madre o apoderado así lo determinara. El 59% de los niñas y adolescentes con discapacidad reciben educación en el Ecuador, según los datos de la Vicepresidencia de la República del 2012. Queridos colegas asambleístas, la educación inclusiva no solo respeta el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad. Señora Presidenta, para finalizar la presentación, queremos dejar esa diapositiva en la cual dice que el asunto de la discapacidad se entenderá mientras sea un ellos, un ustedes o un aquellos. Solo podrá ser entendido cuando se logre ser un nosotros, una nosotras. Decirle, Presidenta, colegas asambleístas, que ponemos a consideración entonces del Pleno de la Asamblea este primer informe para que pueda ser debatido y podamos recoger las observaciones para entender cuán importante es, a través de las observaciones que ustedes realicen y recojamos como comisión, siempre pensar en ese derecho superior del niño, niña o adolescente ecuatoriano. Muchísimas gracias, señora Presidenta.